Yo en la presentación que voy a hacer voy a demorar, calculo, una media hora, digamos. Tengo gente que me va a avisar si lo estoy demorando excesivamente. Antecedentes, este es el número 20 de este informe. El INTAL ha hecho sucesivamente este informe desde que nació prácticamente el Mercosur. Es un registro de los hechos principales que ocurren en este bloque de integración. Prácticamente tiene un valor histórico en este sentido. Nosotros procuramos en la factura de este informe ser exhaustivos, descriptivos. Para alguna gente puede resultar aburrido, pero por otro es un elemento de conocimiento y de registro de este bloque de integración. Quiero agradecer aquí al equipo que nos ayudó a hacer este año el informe, encabezado por Ricardo Rosenberg, integrado además por Rosario Campos, Romina Gallay y Adrián Macuc. Son las personas que nos dieron los insumos principales para el desarrollo de este informe. Un mapa general de lo que quiero repasar aquí. Primero, son 5 pequeños bloques, digamos. En realidad hay 2 bloques grandes y 3 pequeños. El primero, vamos a ver algo que ya se ha mencionado acá, algunas de las señales externas a las que ha estado sometido el Mercosur durante el último periodo. Esta es la parte, digamos, donde vamos a ver algunas de las cifras de lo que está pasando con el comercio mundial, apoyándome también en un informe reciente que hicimos en el sector de integración y comercio, que es el monitor de integración y comercio, la recaída, le llamamos. Varios de los cuadros de los gráficos que están en las láminas están en realidad en este informe. Una vez que vemos este contexto general, vamos a repasar rápidamente elementos de la agenda interna del Mercosur, que fueron los principales acontecimientos del transcurso, digamos, de las negociaciones allá adentro. Luego, una cosa que le ponemos a veces eufemísticamente la agenda comercial y sectorial, en realidad es las fricciones dentro del bloque. Una tercera, que es la agenda externa, que es lo que está haciendo el Mercosur respecto al resto del mundo. Y hay un gran capítulo, que es la ocasión de este seminario, China y el Mercosur. Ahí yo voy a hacer una visión, digamos, a 10.000 pies de altura, a 10.000 metros más bien. El informe tiene 160 páginas. Tiene una gran documentación. Yo simplemente voy a enunciar las cosas que se dicen ahí con algún intento de hilación. Primero, vamos al bloque de las señales externas a las que ha estado sometido el Mercosur. Estamos en el mundo de la post-crisis en el comercio mundial, digamos. Después de que se dio la crisis financiera en el 2011, terminó el rebote de esa crisis. Y a partir de ahí, el comercio mundial se ha comenzado a comportar de una manera distinta a la que se comportaba antes de la crisis. ¿En qué consiste eso? Eso que ven ustedes ahí son la tendencia, digamos, medida por una tasa de variación promediada en 3 meses, del valor, el volumen y los precios del comercio internacional. A partir de la mitad de 2011, ustedes ven que las tasas de variación descienden y permanecen prácticamente estancadas o muy bajas hasta julio del 2014. El mundo que vamos a describir ahora, el Mercosur, comienza justamente a mitad del 2014, es decir, hace poco más de un año. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Aparte del estancamiento, digamos, en realidad comenzó un proceso de decrecimiento de 2 de estas variables. El valor del comercio internacional, que es la línea verde, y los precios. La línea negra son las cantidades exportadas. Ya alguien aquí mencionó, creo que el embajador, dijo cómo en realidad en términos, digamos, reales, el comercio no se ha enlentecido tanto. Hay algo de desaceleración también en el crecimiento, en todo caso es muy bajo en relación a la época del boom. Pero el factor principal que estamos viviendo es una gran presión deflacionaria sobre el comercio mundial. Entre julio de este año y julio del año pasado, hay un decrecimiento de los precios promedio del comercio mundial de alrededor de un 14%. Ese es el hecho fundamental, digamos, que marca lo que ocurre con el Mercosur también. Un factor importante de esto que no ha sido mencionado acá es el importante proceso de apreciación del dólar. Ese gráfico que ven ahí son los niveles que tienen 2 variables. Uno, la variable verde, es el nivel del tipo de cambio del dólar promedio respecto a un grupo muy amplio de monedas. Y la otra es el nivel
de un índice general de precios de las commodities. Como está desde el 2003 hasta el 2015. Como ven, hay un gran movimiento conjunto de ambas cosas. El tipo de cambio promedio general del dólar y los precios de las commodities están altamente correlacionados. Durante el periodo de estancamiento, que comienza en 2011, efectivamente vemos el estancamiento en ambas variables, y lo que ocurre en julio del 2014 es una agudización de la apreciación del dólar, que es un factor importante que hace descender los precios de las commodities también. Esto no es independiente, por supuesto, de lo que ha venido ocurriendo en la post-crisis con respecto a la forma de crecimiento o de recuperación de los niveles de actividad. No ha habido una recuperación sincronizada entre los países. Uno tiene a Estados Unidos, que crece en la línea verde, alrededor de 2% por año, está creciendo Estados Unidos desde el 2011, pero la Unión Europea durante ese periodo pasó un gran periodo con tasas negativas. Japón, que es esta línea, tiene unas fuertes oscilaciones en la tasa de crecimiento. Y América Latina ha venido desacelerándose, la línea negra. Y por último, un tema que ha sido ya mencionado varias veces acá, la desaceleración de China. De tasas del 10% en el 2011, en la última tasa que tenemos estamos en 6,9%. Esto se refleja también en los niveles de actividad del Mercosur, de los países integrantes del Mercosur. En el gráfico de la izquierda lo que tenemos es las tasas de variación de Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Qué hay para resaltar acá? Lo que todos sabemos, la recesión de Brasil, la desaceleración y trimestres recesivos de la Argentina, una desaceleración importante en Uruguay. La línea roja es el PIB paraguayo, las tasas de variación del PIB paraguayo, que tiene una gran oscilación muy marcada por incluso condiciones climáticas. Lo que ya sabemos también, la recesión que hay en Venezuela, donde no hay datos prácticamente para el 2015, pero ya el 2014 fue un año muy malo, y la excepción un poco es Bolivia, que sufre una desaceleración, pero todavía está creciendo a tasas de alrededor del 5%. O sea, un panorama general de desaceleración o recesión en los integrantes del Mercosur. Pasamos al comercio. Esas dos líneas que ven ahí son los niveles de exportación e importación totales de los países del Mercosur sumados, no neteados. ¿Qué vemos? Bueno, primero, el gran auge del 2000 al 2008, la recesión, el rebote del 2011, y a partir del 2011 las exportaciones totales del Mercosur comienzan a descender. No así las importaciones, que solo en el 2014 comienzan a descender también. Esta velocidad distinta del ajuste de las dos variables se refleja necesariamente en una caída vertical de los saldos comerciales conjuntos del Mercosur. Esto es las variables correspondientes al primer trimestre de 2015 y 2014. Está prácticamente estrangulada la saldo comercial de los países del Mercosur. Esto simplemente es yo les dije que un factor fundamental es los factores deflacionarios, la caída de precios. Aquí hay índices de precios para los distintos países del Mercosur de las exportaciones. En todos los casos hay una tendencia negativa a partir de 2011, donde se había llegado a un pico. Lo que varía es un poco, si lo comparamos con el pico de 2008, digamos, previo a la crisis, o con el pico de 2011. Solo para que tengan una idea, el precio promedio de las exportaciones de Brasil, comparado con el nivel que alcanzó en 2011, estaba en el primer semestre del 2015 30% por debajo. En el caso de Argentina, 15% por debajo. El de Venezuela es 7,3 porque simplemente no tenemos los datos todavía para el primer semestre de 2015. Bien, por último, de estas variables comerciales, comercio intrazona y extrazona. Hay un impacto cíclico, digamos, siempre es conocido esto en el Mercosur, digamos, en la medida en que el sector de las exportaciones extrarregionales crecen, el comercio intrazona crece y a la inversa. La única excepción es, digamos, para que se ubiquen un poco, digamos, aquí tenemos el 2008, último año antes de la crisis, la barra roja es la tasa de crecimiento del comercio intrazona, la barra azul el comercio extrazona.
tenemos el gran efecto de la crisis, donde el comercio colapsa prácticamente, la recuperación de 2010, 2011, y luego comienza este proceso que les digo, o de estancamiento o de decrecimiento. Hay un año excepcional que es el 2013, en que el comercio intrazona creció, mientras que el de extrazona ya tenía tasas negativas. Esto ya no ocurre en el 2014, el comercio intrazona, en el 2014 cae 17%, mientras que el extrazona decrece 19%. Esos son los datos para el último trimestre, para los que hay datos acá, o sea, el primero de 2015. Es decir, el efecto fundamental sobre el comercio intrazona de la situación complicada que se vive ahora con las exportaciones interregionales, dada esa caída de precios que les contaba, y también cierto enlentecimiento en el crecimiento real del comercio, es un colapso del comercio intrazona. Esto, digamos, nos da el panorama general en el que se han movido necesariamente las negociaciones internas del bloque. Es lo que llamamos la agenda externa. Hay tres ejes principales de esto: el económico-comercial, yo simplemente les voy a señalar algunas de las cosas que ocurrieron ahí, la institucional y la social. Son tres ejes en los que uno puede clasificar las distintas disposiciones o negociaciones que se han llevado a cabo dentro del Mercosur. En lo económico-comercial, digamos, y en lo institucional, la verdad que el periodo está absolutamente marcado por un hecho del pasado, y es la suspensión de Paraguay. Lo que ocurrió con la suspensión de Paraguay y la adhesión de Venezuela, que se hizo durante el periodo de suspensión de Paraguay, generó todo un problema jurídico que era difícil de resolver. ¿Qué es lo que pasó este último periodo que estamos analizando acá, 2014-2015? Eso se ha ido regularizando. Digamos, los países encontraron una forma jurídica de mantener el bloque, adherir a Venezuela, y que Paraguay, digamos, hiciera el proceso que le correspondía. Eso es lo que marca básicamente la agenda interna, por el lado de la adhesión de nuevos países. Por el lado de las regulaciones más propias comerciales del Mercosur, lo que ocurrió que pueden hacer, porque la legislación del Mercosur se los permite, fueron prorrogados por varios años más. Esto da una cierta certidumbre al bloque, porque básicamente se han mantenido las reglas que existían, pero no ha habido ningún proceso en la mejoría de eso. Esto es distinto de, por ejemplo, digamos, los resultados me acuerdo tal vez hace 2 o 3 años, en realidad había habido un progreso hacia efectivamente mejorar la calidad de la unión aduanera. En la cumbre de San Juan, que no me acuerdo exactamente qué año fue, 2010 probablemente, en medio del rebote, digamos, eso no se siguió profundizando. La situación básica de todas las regulaciones internas del bloque es un status quo, digamos, pero tampoco hay una disgregación en ese sentido, ni hay nuevas, digamos, excepciones, etc. Sí hay cosas extremadamente positivas. El FOSEN, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que vencía el año anterior, fue prorrogado por otros 10 años. Esto verdaderamente es un mecanismo financiero interesante que tiene el Mercosur, de baja magnitud para las necesidades que existen, pero existe. Y se ha prorrogado por otros 10 años, ha habido un buen desempeño de la Secretaría del FOSEM, etcétera, etcétera. Hay otra cosa también bastante innovadora que hay en el Mercosur, que son todos los intentos de aproximación sectorial, digamos, en lo cual podemos contar también todos los esfuerzos de integración productiva. Durante este año eso avanzó de manera interesante en varios sectores. Hay esfuerzos de cooperación en ciencia y tecnología respecto a las pymes, etc. Una iniciativa que cabe mencionar que es interesante es una iniciativa de Brasil para un tipo de regulación y protección de las inversiones dentro del bloque, que es distinto de los mecanismos, digamos, promovidos, por ejemplo, por el Banco Mundial. Desde el punto de vista institucional, ya lo mencioné, digamos, la situación de la adhesión de Venezuela ha sido regularizada, no así, digamos, no somos tan optimistas en cuanto al avance efectivo
de la incorporación por parte de Venezuela de las regulaciones del Mercosur. Eso va a un ritmo bastante lento. También hubo un proceso de reorganización institucional en el bloque y ciertas acciones a nivel, digamos, de lo que podríamos decir la integración social han avanzado. Por ejemplo, en el caso de ciertos elementos de protección social que incluso apuntan también a algo muy importante en el proceso de integración, que es la posibilidad de movilidad al interior del bloque de la mano de obra. Esta es la sección en la que, como yo les decía, eufemísticamente llamamos agenda comercial bilateral y sectorial, pero en realidad es un recuento de las fricciones que hay dentro del bloque. ¿Qué fricciones ha habido? Paradójicamente, en medio de ese contexto externo, no ha habido, digamos, enorme cantidad de fricciones. ¿Por qué? En primer lugar, creemos nosotros, y el reporte lo que dice es eso, porque ha habido un enfriamiento generalizado de la demanda, digamos. Esto, el que no haya fricciones no quiere decir que los esté yendo bien, sino que realmente el comercio se ha caído por motivos que van más allá de fricciones que pueda haber. Salvo por un tema que se resolvió en este periodo, y es el tema, digamos, de una regulación que había introducido Argentina en 2012, que tiene que ver con una disposición para que haya una declaración anticipada de importaciones. Esto generó fricciones en el bloque importantes. Y terminó, digamos, este año porque en el contexto de la OMC, Argentina se comprometió a terminar con este mecanismo a fin de este año. Entonces eso también como que puso paños fríos a ese problema. El acuerdo automotor, que no es, como sabemos, parte del Mercosur, pero que es muy importante, digamos, dentro del desempeño del comercio del bloque, lo que ocurrió, digamos, a pesar de que había expectativas de que iba a ser renovado por 5 años, que iba a aumentar, digamos, el libre, digamos, los grados de libre comercio, etcétera, en realidad se prorrogó por 1 año en medio de un colapso generalizado de las exportaciones automotrices de Argentina y de Brasil. Y Uruguay también, digamos, las que tiene. También ocurrió, digamos, un tema que sobre todo el año pasado viene, digamos, el hecho de que Argentina y Brasil tienen que negociar con México. Hay un acuerdo, digamos, en el marco de la RADI que tiene que ver con el comercio automotor también con México. Hubo alguna iniciativa para que Argentina y Brasil negociaran conjuntamente con México. Eso no ocurrió. Cada país negoció por separado. Y después hay un capítulo que yo le puse ahí en la presentación, bilateralidades integradoras, que tiene que ver con un recuento de hechos a nivel en el plano bilateral, pero que refuerzan el proceso de integración. Ahí es destacable, digamos, las iniciativas de Uruguay, que ha ido profundizando acuerdos que tiene con Brasil y Paraguay, muchos de los cuales tienen que ver con infraestructura, con energía y con facilitación comercial. Está también el ineludible tema de Bolivia con Argentina y Brasil en el comercio de energía, eso también hubo un acuerdo, digamos, favorable. Y el bloque, digamos, de cooperación que forman Uruguay, Paraguay y Bolivia, que también avanzó en temas de infraestructura, hidrovías, depósitos, etcétera, temas muy relevantes sobre todo para Paraguay dada su situación mediterránea. La agenda externa. Esta época de poscrisis que hemos llamado en las primeras láminas está marcada, como todos sabemos, por un impulso que viene asociado al fracaso o a la, llamémosle, a la no resolución de la ronda de Doha hacia el megaregionalismo. En particular, digamos, lo que sabemos de un periodo más reciente incluso que cierra la información del informe, pero el gran avance que tiene el TPP, digamos, que tuvo el TPP. Ese es el escenario global, digamos, al que se enfrenta el Mercosur. Está el TPP, el TTIP en el caso de Europa y Estados Unidos, el RCEP en el caso de China. La apreciación que hace el informe sobre esto es que el Mercosur transita lentamente este proceso. Digamos, lo observa un poco ahí. El año pasado teníamos cierto avance con el caso de la negociación con la Unión Europea, que viene de muchos años antes. De hecho, hicimos aquí un seminario sobre la historia de ese proceso. Había una visión algo optimista, moderadamente optimista. En realidad, esa negociación se enfrió en el curso de este periodo, digamos, desde mitad del año pasado hasta ahora. En el caso de la Alianza del Pacífico, que es la otra punta negociadora que se puso en movimiento a principios del 2014,
14. Hay un plan de acción que diseñó el Mercosur, que está en manos de la Alianza del Pacífico, y no ha habido, digamos, devolución de esto. Hay otras iniciativas que ha tenido el Mercosur, por ejemplo, con el SICA, con Cuba, con la Alianza Euroasiática, etcétera, que, digamos, están mencionadas y documentadas en el informe, son de menor entidad. También sabemos que los países del Mercosur han participado en la CELAC, en la UNASUR, etc. Y aquí llegamos, digamos, a las últimas 4 láminas que quiero mostrarles, digamos que es lo que tiene innovador el informe este año, que son un capítulo extenso sobre China y el Mercosur. El informe lo que hace es caracterizar de alguna manera, esto es como una especie de relación que tiene un desarrollo dinámico, digamos, donde el aspecto principal que uno encuentra es la existencia ineludible de complementariedades. Eso lo hemos dicho, se ha dicho acá de varias maneras. Esas complementariedades, las fuerzas del mercado las han ido desarrollando, digamos, particularmente después del 2003-2004. Y también el otro componente de esta relación es la presencia de una gigantesca asimetría entre estos países y la potencia emergente que es China. Sabemos todos, y se ha mencionado acá, la profesora Cuo, por ejemplo, habló un poco sobre esto, digamos, el hecho de este patrón de intercambio, llamémosle entre comillas materias primas por manufacturas, los límites que todos sabemos que tiene esto, el ciclo de precios, que es exactamente el momento que estamos viviendo ahora, y que produce un cierto deterioro externo a la región, el problema de la diversificación, lo difícil que es eso, digamos, es una agenda difícil desde el punto de vista comercial, pero en la que existe indudablemente una complementariedad básica. ¿Qué es lo nuevo de los últimos años? Que también aparece una complementariedad desde el punto de vista financiero. Digamos, todas estas economías están necesitadas de inversión a largo plazo, en infraestructura, etc. China aparece ahora también en el mercado financiero de distintas formas, ofreciendo esos recursos. El informe hace, digamos, una sección interesante sobre la política comercial china. Mauricio fue mucho más concreto en las cosas que mencionó. Solo pongo un dato. La alícuota del arancel de nación más favorecida promedio simple de China es 9%, en el caso de los bienes agropecuarios es 15%. Mauricio tenía datos incluso más finos de cómo a nivel de las restricciones arancelarias hay un espacio de negociación. Eso, el informe tiene una sección sobre eso. Hace un recuento también sobre todos los TLC que tiene China. Aquí después el profesor Bauman nos va a hablar de eso con abundancia. Y hace también un recuento de algunos de los aspectos de defensa comercial del Mercosur con China. Un dato interesante, Brasil, de las medidas antidumping que tiene el 32% en bienes manufacturados, está dirigida a China. Después de eso, el informe lo que hace es que documenta bastante de manera detallada la historia reciente de los acuerdos que se han ido dando. Primero distingue 2 grandes fases, que justamente están marcadas por el momento en el cual verdaderamente la complementariedad comercial entre China y los países del Mercosur comenzó a darse. En la fase 1, que uno puede fechar del 97 al 2004, había reuniones, digamos, de bloque con China. De hecho, hubo 5 reuniones y se habló, ahí se ventiló la posibilidad de llevar a cabo un acuerdo comercial. Cuando comienza la fase 2, y en realidad comienza el despegue de las exportaciones de los países del Mercosur a China, comienza a primar el bilateralismo. Las oportunidades y los desafíos ya no pueden gobernarse regionalmente. El bloque regional no funciona como un espacio de previo acuerdo, sino que cada país se encuentra más fácil, y ahí son más incógnitas para una investigación, digamos, más detallada, si efectivamente uno puede lograr una negociación previa a escala regional para tener mayor potencia negociadora con respecto a China o no. Esto está muy marcado además evidentemente por las coyunturas, sobre todo macroeconómicas, que vimos al inicio. Pero, digamos, es casi un problema teórico. Si efectivamente uno puede llegar a una convergencia de intereses de estos países, si hay intereses comunes que podrían ponerse en la mesa y luego llegar a negociar en la gran mesa con China, o va a primar, digamos, el énfasis bilateral. El recuento histórico es el bilateralismo.
Se pasó del diálogo regional al bilateralismo. Y hay un punto muy importante: uno de los integrantes de Mercosur no tiene relaciones diplomáticas con China, que es el caso de Paraguay. Eso afecta necesariamente cualquier posibilidad de abordaje, digamos, desde el punto de vista del bloque. Hitos de esta relación: uno puede pensar el año 2004, donde comienzan a darse una serie de acuerdos importantes ya de manera separada entre Argentina y Brasil, sobre todo. El 2012 es otro gran hito. Creo que es la primera visita del primer ministro Güen que se hace, digamos, que adquiere la relación un carácter realmente importante desde el punto de vista diplomático. Es el momento en que Paraguay está suspendido. Ahí se menciona la posibilidad de un acuerdo comercial del bloque. Y después el informe repasa, digamos, en el caso de Argentina, qué es lo que ocurrió, digamos, en el 2004. Hay una asociación estratégica y un memorándum que no tiene gran seguimiento. Es la época del boom de las commodities. En 2008-2009, cuando ocurre la crisis financiera, hay un swap que firman Argentina y China, que no se usa, digamos, porque después viene el rebote del comercio. En 2014 se llega a la Asociación Estratégica Integral y hay un acuerdo marco para inversiones y cooperación, y hay un segundo swap. Esa es un poco la historia del caso argentino. Es un poco paralela a la de Brasil. En el 2004, cuando comienza el auge, se crea una comisión bilateral de alto nivel. Luego en el 2010 hay un plan de acción conjunta. Luego se llega a la alianza estratégica. Hay un swap también con Brasil. Y en el 2015 se renueva, digamos, el plan de acción. Uruguay tiene una situación mucho más modesta, digamos, en su relacionamiento con China, no obstante lo cual hay un convenio de promoción de inversiones que fue, digamos, renovado, ampliado en el 2015. Y en el caso de Venezuela, uno lo que encuentra es básicamente como instrumento un fondo de financiamiento conjunto, que está el Fonden de Venezuela y el Banco de Desarrollo Chino, me parece, y en el 2014 también se llega a la Asociación Estratégica Integral. Última lámina, es la última parte del informe. Aquí lo que se sugieren es, digamos, en página y media, digamos, es más una sugerencia para pensar, digamos, y que puede ser el objeto de algunas de las cosas que ahora Félix nos va a decir o que el público pueda decir. Muy bien, nosotros tenemos esas complementariedades, están ahí, pero la gobernanza de la asimetría que hay en la relación y las tensiones que también generan no es sencilla para llevar a un sendero de desarrollo, digamos, mutuamente beneficioso para las partes. Es un tipo de relación sur-sur especial, porque no es entre una serie de países, digamos, cuya ventaja comparativa principal son los recursos naturales, y una potencia emergente de tipo manufacturero, digamos, pero que también es un país del sur. No es como un TLC entre sur y norte común, digamos, es una criatura especial donde precisamente, digamos, los esfuerzos de cooperación y de diplomacia me parece a mí que tienen un mayor espacio y requiere más imaginación. Recuerda un poco el informe, el caso de los acuerdos especiales que se firmaron en los años 80 entre Argentina, Italia y España. Digamos, es una reliquia diplomática que está ahí, pero que es interesante ver el enfoque que tenían en el sentido de que precisamente abordaban esa relación como algo especial y tenía varios componentes, digamos, que no se limitaban al comercio. Indudablemente hoy, en el momento del ciclo en el que estamos, lo que parece la parte fácil de esta relación es lo que tiene que ver con infraestructura y financiamiento. La parte difícil es la de comercio, y no solo por aspectos cíclicos, sino por lo que mencionaba Mauricio. Indudablemente, al ser la ventaja comparativa de estos países la producción de recursos naturales, en realidad ese es un componente estructural que siempre va a estar en la relación. ¿Cómo hacemos para que ese componente estructural no se agote ahí y además no sea dominado por las tensiones cíclicas como ocurre ahora? Es un gran interrogante. Algunas cosas que enuncia el informe al final: posibilidades de buscar mecanismos de moderación de los ciclos de precios. Tiene una sección muy importante, y ya alguien lo mencionó acá, no recuerdo exactamente bien quién, pero el gran componente de facilitación comercial
que podría ser abordado desde el punto de vista regional. Hay una enorme cantidad de complejidades, más allá, después el embajador Reed después nos va a hablar, en el caso de Costa Rica, acceso de comercio a través de un TLC es el paso cero. Después viene un enorme calvario, digamos, de efectivamente lograr acceso efectivo al mercado, que lleva años y recursos enormes. Eso podría ser abordado de manera regional y de manera mucho más sistemática que con los recursos limitados de los distintos países. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, tiene una iniciativa de coordinar ciertos esfuerzos de promoción comercial. Bueno, esto podría ocurrir a una dimensión, digamos, un poco más amplia en el caso del Mercosur. Son agendas, digamos, no épicas, como dijo Mauricio ahora. Son agendas muy pragmáticas, muy acotadas, pero donde hay espacio para crecer y crear confianza entre los países. Hay también, obviamente, ya se mencionó el caso del turismo que dijo la profesora Co, pero en general todo el aspecto de servicios es un tema en el que se puede desarrollar. El tema de compras gubernamentales es todo un debate, digamos, que debería abordarse en sí mismo. El tema de la relación entre los préstamos y las formas de competencia que puede haber para la asignación de esos recursos. Creo que el embajador Fred va a hablar de eso en un rato. Y bueno, esos bullets, digamos, que tiene al final el informe del Mercosur, simplemente dejan planteados algunos de los. Lo dejo ahora a